En el último puesto está Leo. Leo pertenece a la raza de los enanos, quienes, a pesar de su aspecto, tienen una gran fuerza y velocidad, lo suficiente como para lograr neutralizar a Robin y a Usopp. Aunque eso sí, Robin, utilizando su fruta del diablo, fue capaz de capturar a uno de estos. Además, en la pelea entre Rosa, Leo se enfrentó contra Sugar. Técnicamente Sugar era uno de los más poderosos en este arco, pero no la vimos hacer mucho. No obstante, fue capaz de neutralizar al antes mencionado. Con su gran velocidad, fue capaz de tocarlo y básicamente su fruta del diablo le da la victoria automática nada más te toca. No obstante, incluso sin su fruta del diablo, el daño que recibió Leo fue severo. Esto es algo que pudimos ver en el anime. Por estas razones yo dejo el nivel de Leo en el rango de Low Captain, ya que su fruta del diablo ni siquiera es ofensiva, le sirve mejor para inmovilizar a sus oponentes. Eso sí, esta fruta del diablo le viene como anillo al dedo a alguien del tamaño de un enano, y esto podría hacer muchas cosas sin que la gente lo notara, pero estos personajes que ya están entrenados y que son villanos de la saga no tendrían problemas para enfrentarse a él. Es por esto que yo dejo su nivel de poder en este puesto. Por arriba de Leo estaría Blue Gilly, quien es un miembro de la tribu de Piernas Largas. Este personaje apareció en el torneo de Dressrosa, y en este torneo vimos cómo acababa con oponentes de bajo nivel. A pesar de esto, también acabó con personajes muy decentes como el rey de Dressrosa. Además de esto, también acabó con los guardias del rey Isabelo, que por cierto habían mostrado tener un nivel decente y por arriba de un humano promedio. También mostró que tenía una gran habilidad con sus piernas, y es que bueno, este personaje pertenece a una raza de piernas largas. Al mismo tiempo, este personaje también forma parte en una tripulación de piratas, y a pesar de todo lo mencionado, este no fue capaz de soportar el ataque del rey Isabelo, aunque después de esto lo vimos participar en la pelea en contra de los piratas de Doflamingo, donde este personaje demostró que tenía gran habilidad una vez más. Luego este personaje se quedó en el olvido, y es que se enfocó en detener el avance de la jaula de pájaros de Doflamingo. Con todo esto dicho, yo dejo su nivel de poder en el rango de capitán nivel medio. Ahora continuemos con Orlumbus. Orlumbus es el líder de una gran flota con muchísimos hombres a sus órdenes que lo respetan. Además de esto, es el almirante de una gran flota de 56 barcos y 4000 hombres. Por esto es lo suficientemente poderoso como para destacar y ser uno de los favoritos entre muchos participantes del Coliseo Corrida, aparte de encontrarse en el Nuevo Mundo. Aún así, cuando este personaje se enfrentó contra los hombres de Doflamingo, tuvo muchos problemas contra Lao Ji, quien logró acertarle un golpe que, bueno, dejaría ver la gran diferencia de poder entre estos dos personajes. Es por esto que yo dejo su nivel de poder en el rango de capitán nivel medio. Más arriba está Hideo, el cañón destructor, también conocido como el rey de la lucha. Tras la derrota de Blue Gilly, Hideo se encargó de enfrentar a Dellinger. Su combate con el oficial resultó desfavorable para Hideo, quien fue herido de gravedad. Aún así, a pesar de sus heridas, Hideo no cesó en sus intentos y continuó enfrentándose a Dellinger. Cuando este estaba a punto de marcharse para ayudar a Gladius, Dellinger le preguntó por qué se había levantado de nuevo, y este le reveló que pretendía ganar tiempo para Luffy. Ahora, cuando hablamos de sus habilidades, Hideo es extremadamente hábil en el boxeo, ya que en el pasado fue campeón 2 veces del torneo de lucha central del Nuevo Mundo, y es considerado un luchador prácticamente imbatible. En el Coliseo Corrida, Hideo derribó a varios gladiadores poderosos con facilidad y luchó en igualdad de condiciones con Sai, un poderoso maestro del Hashuken. Si se preguntan, su principal acción en batalla es una técnica de perforación con sus puños que causa una explosión tras impactar. Estos puñetazos son lo suficientemente poderosos como para empujar el cuerpo masivo de un gigante y mandarlo por el aire de un solo golpe. Y aún así, en combate fue finalmente eliminado por la leyenda Shinhou, bueno, cuando este lo atacó por sorpresa. Y por último, a pesar de su alto nivel, fue ampliamente superado por Dellinger. Son por estas razones mismas que yo dejo su nivel de poder en el rango de High Captain, básicamente teniendo un gran nivel. Incluso en el anime intentó pelear en contra de Luffy, aunque obviamente no fue rival para este personaje, que de hecho no gastó tanto tiempo en Hideo, simplemente lo ignoró a final de cuentas. En el siguiente puesto hablaré sobre Cavendish. Este personaje realmente es muy interesante, pues antes de que los piratas sombrero de paja aparecieran, él era reconocido en el mundo, y es que el mismo Ace Puño de Fuego lo mencionó cuando habló con Yamato sobre los piratas más sobresalientes del mar, lo que quiere decir que el nivel de poder de este personaje era muy alto. Además, su recompensa era de 320 millones de berries, algo que ya nos indica su nivel de poder, aunque claramente la recompensa por su cabeza nunca tiene que ser tomada tan a la cuenta, pero en este caso creo que sí es muy acertada su recompensa.
Cuando este peleó en el Coliseo, vimos que tenía una habilidad lo suficientemente alta como para sobresalir entre la gente, algo muy normal la verdad. No obstante, lo interesante viene cuando este se desmaya y surge su segunda personalidad, con lo cual su nivel de poder aumenta aún más. Acá aprovecho para mencionar su velocidad, la cual es la que más se ve afectada, pues en cuestión de segundos fue capaz de derrotar a la gran mayoría de participantes en el torneo, solamente quedando en pie Rebecca, quien aparentemente utilizó un haki de observación para predecir los movimientos de este personaje, al menos esto es lo que nos dan a entender. Luego, cuando este torneo acabó y empezó la pelea contra Doflamingo, Cavendish luchó contra Dellinger, derrotándolo y dejándolo muy dañado. Vamos, que nadie le había dado pelea a Dellinger. Él había humillado a cada uno de sus oponentes hasta que llegó Cavendish y lo destrozó con su katana. Teniendo esto en cuenta, yo le doy un nivel en lo alto del rango de High Captain. Incluso antes de que empezara el torneo, este personaje ya se estaba metiendo en problemas en una pelea contra Don Xiao y en contra de Luffy Sombrero de Paja. Ya en el tercer lugar estaría el gigante que apareció en Dressrosa. Este personaje fue derrotado por Luffy de tan solamente un golpe, que cabe de mencionar que luego sería mandado a volar por uno de los ataques de Hideo. Y bueno, a pesar de que se vio superado por la gran mayoría de los personajes en este arco, yo diría que su nivel de poder se encuentra en el rango de High Captain, mayormente por su gran tamaño, aunque no deben de sobrevalorarlo. Esto es algo que quiero dejar en claro: a pesar de su tamaño y su fuerza, muy fácilmente lo pueden derrotar. Ya lo vimos en el arco de Dressrosa, además en otros arcos hemos visto cómo los gigantes caen fácilmente por simples ataques. Es por esto que yo digo que no lo sobrevaloren. Claro, este personaje tiene una gran fuerza, pero otros personajes de menor tamaño lo podrían acabar fácilmente. Ok, finalmente llegamos con Bartolomeo. Bartolomeo es uno de los personajes de los que más quiero hablar en este video, y es que a mi parecer es uno de los que más potencial tienen, debido a su fruta. Bueno, la historia de Bartolomeo es que básicamente, tras ver su discurso de que sería el próximo rey de los piratas y sobrevivir a la ejecución de Locktown, gracias al rayo que destruyó la plataforma de la ejecución, se hizo fan de Luffy y se emocionaba y encerraba cada vez que oía noticias sobre los sombreros de paja, en una ocasión incluso haciendo caso omiso a uno de los suyos que le informaba de unos enemigos. Dato curioso, Bartolomeo está entre los piratas cuya recompensa no refleja exactamente su nivel de poder, ya que en cierto punto su recompensa fue de 150 millones de berries. Por esto digo que es muy evidente que su poder es mucho mayor a la que la marina le ha atribuido en su recompensa. Por ejemplo, este logró vencer con suma facilidad a un vicealmirante y a varios favoritos del Coliseo del Bloque B. Ahora, pasando con lo más importante, este personaje no se le ha visto usar haki. Así es, Bartolomeo no tiene ningún tipo de haki por el momento. Aún así posee una gran cantidad de durabilidad, ya que recibió daño mínimo luego de ser bombardeado, como se muestra cuando tomó la explosión a quemarropa por el ataque. Después de este ataque, no solamente estaba consciente, sino que fue capaz de derrotar al oficial. Y bueno, antes de darle el nivel de poder que tiene Bartolomeo, discutiré un tema muy importante al hablar de su fruta del diablo. Bartolomeo posee la fruta Barry Barry, que le permite crear barreras, las cuales puede usar para protegerse y al mismo tiempo también las usa para atacar. Creo que la mayor fuerza de Bartolomeo ya recae en esta fruta del diablo, pues en el torneo de Dressrosa este personaje fue capaz de bloquear los ataques de un Fishman, especializado en el karate de los Fishmen. De igual manera también tenemos su pelea en contra de Bellamy, quien a pesar de utilizar su haki junto a su habilidad de la fruta del diablo, no fue capaz de romper la barrera de Bartolomeo. También luego veríamos bloquear ataques de personajes de un gran nivel, como lo sería el puño del rey Isabelo, puño el cual se decía que tenía la potencia para dañar a un Yonkou, con el actual portador de la fruta Barry Barry siendo Bartolomeo, puede parecer que muchos podrían acabar con él si tuvieran un haki más grande que la del portador. No obstante, en el pasado, la habilidad de la fruta del diablo hizo uno de los mayores logros en toda la historia, y es que logró bloquear uno de los ataques de Kusuke Odin, quien fue uno de los mayores espadachines en toda la historia de One Piece. Los que han visto el anime ya sabrán lo roto que estaba este personaje, que incluso fue capaz de dañar al mismo Kaido, la bestia más poderosa de todas, y es por esto que a mi parecer el nivel de Bartolomeo en potencial, porque realmente no lo ha mostrado, llegaría hasta el tope del rango de rango almirante. La razón de por qué no le doy más poder es porque el ataque que utilizó Odin contra el usuario de la fruta del diablo no había sido uno de los ataques más poderosos. O mejor dicho, no le había dado la potencia suficiente a su ataque, pero sí, aún así sigue quedando la duda si un usuario del haki podría romper sus barreras. Toma esta arma, buscas un cangrejo y checas si son inmortales, por favor. Ahora hablemos de Sai. Este personaje también es conocido como Don Sai, y el 13º líder de la armada Japó. En el Coliseo fue capaz de derrotar a los hermanos Funk. De hecho, en ciertos momentos Sai está luchando muy igualado contra Hideo, pero la pelea es interrumpida por Luffy y su abuelo, quienes los derrotan de un solo golpe a ambos. Más adelante, cuando Pika atacó, Shin Hao y Isabelo II hicieron añicos su mano de piedra. En este momento, Sai y los otros combatientes aliados lucharon en contra de las tropas de Doflamingo. Luego Pika ataca una vez más con su brazo, haciendo que Sai y algunos de los otros aliados cayeran de nuevo.
Por último, este personaje se enfrentaría contra uno de los personajes más poderosos de la familia de Don Flamingo, o sea Baby Fai, que claramente puede no ser la más poderosa entre los personajes más top de la familia, pero cuenta con una fruta del diablo muy interesante, además que con el simple hecho de que forme parte de la familia, ya le hace estar por arriba del promedio de los piratas. Cabe mencionar que Sai fue capaz de derrotarla, aunque en este combate realmente Baby Fai nunca atacó con intenciones de matar, ya que se enamoró de su oponente, por lo tanto, Sai la convenció de unirse a ellos, algo que causaría la furia de su abuelo, quien lo atacó como consecuencia por considerarlo una traición al unirse con su enemigo. Fue en este momento que el personaje de Sai logró obtener un power-up, que a mi parecer lo hace una de las personas más sobresalientes, y es que logró despertar la habilidad secreta de la familia, con lo cual doblegó la fuerza de su abuelo, quien anteriormente había estado sobresaliendo por arriba de los demás ahí presentes, claro, a excepción de los Mugiwara. Y bueno, después de esto también logró derrotar a Lao Ji, con lo que a mi parecer su nivel de poder llegaría hasta el rango de Low Shichibukai. Claramente yo diría que en la parte media de este rango, incluso tirando a lo medio alto, ya que el potencial que ha mostrado ha sido muy grande y espero verlo en la guerra que se aproxima. Y bueno, estos han sido los niveles de poder de los Mugiwara primera parte, donde hablé sobre la flota de los Mugiwara,